Hola chicos, buenas noches. Vamos a empezar esta clase sobre enfermedades matemáticas. A continuación, Mateo les va a explicar un poco sobre las enfermedades más comunes y después yo continuaré con la reunión. Hola chicos, ya, entonces les vamos a explicar sobre las enfermedades antemáticas, las 6 principales, que son consideradas como las 6 por excelencia, ya que las otras les vamos a mencionar en lo que es nuestro manual. Entonces, para nosotros dividirlos a grandes rasgos, vamos a dividirlos en máculopapulares y pápulovesiculares. Para esto tenemos que recordar cómo son estas lesiones primarias. Una mácula se refiere a una lesión de la piel que es menor a 1 centímetro, como una mancha, ¿ya? Entonces recuerden la M de mancha. Y una pápula igualmente es una lesión primaria de contenido sólido, pero esta sí va a tener una ligera elevación y va a medir igual menos de 1 centímetro, pero nosotros la podemos palpar. Entonces recuerden palpar con la P. En estas, tanto maculopapulares, podemos encontrar 5 de las 6 enfermedades principales, que son sarampión, rubiola, eritema infeccioso, roceola infantil y la escarlatina. Mientras que las pápulovesiculares, en cambio, se diferencian porque tienen vesículas. Una vesícula, en cambio, va a tener un contenido líquido, el cual igual va a ser menos de 1 centímetro, ya que si mide más de esto va a ser una ampolla. Y en estas nosotros nos vamos a fijar sobre todo en la varicela zoster. Es decir, estas serían las 6 enfermedades que vamos a tocar en la charla de hoy, ¿ya? Las otras las van a encontrar en nuestro manual. Y bueno, aquí están las 6 que les vamos a mencionar y vamos a comenzar con la varicela. La varicela es causada por el virus de la varicela zoster. Este es un herpes virus humano tipo 3. Esto es importante recordar que es un herpes virus, ¿ya? Ya les voy a mencionar por qué. Y es de DNA. Este se transmite tanto por lo que es aerosoles, por contacto de la piel, ya que, como les dije, esta tiene vesículas. Va a ser la única enfermedad exantemática que vamos a tocar el día de hoy que tiene vesículas. Y también se podría manifestar, es decir, transmitirse de manera vertical por la placenta. La epidemiología, sobre todo en niños menores de 10 años, casi el 90%, pero también se podría presentar en adultos. Para esto es importante saber los factores de riesgo, ¿ya? Un adulto inmunocompetente o una embarazada ya entra en este grupo de los factores de riesgo. Entonces, ellos sí vamos a esperar que pueda haber una reacción un poco más grave o complicaciones, mientras que en los niños vamos a ver sobre todo el exantema. Ahora aquí tenemos algo importante que dice que este causa una inmunidad permanente, aunque puede ocurrir ataques secundarios en inmunodeprimidos y en vacunados, como les acabo de decir. Algo que es como una característica es que la varicela, una vez que causa la primera infección en el paciente, se va a alojar en los ganglios dorsales, en las raíces dorsales y en los ganglios del trigémino, y este luego puede reactivarse, ¿ya? Cuando ya somos más adultos, adolescentes, y es aquí que va a producir el herpes. Entonces, como vieron anteriormente en una de las diapositivas, el herpes zóster también está entre las pápulovesiculares, porque es una infección, es decir, que se reactiva la varicela zóster. Entonces va a tener unas lesiones similares, pero su distribución es muy diferente, para que lo tomen en cuenta. Ahora, lo que distingue a la varicela de las otras enfermedades es que es polimorfa. Esto quiere decir que nosotros vamos a encontrar muchas lesiones primarias en el mismo paciente. Es decir, vamos a encontrar tanto máculas, que ya les expliqué lo que es, pápulas, vesículas, pústulas. La pústula tiene un concepto similar al de la vesícula, pero este va a tener un contenido purulento. Y vamos a tener costras, que ya es la descamación de estas lesiones primarias. Para tomarlo en cuenta, esta es como la característica que distingue de las otras enfermedades entemáticas. Aquí hicimos un cuadrito para que les quede más claro, ya que lo que suele confundir mucho en estas enfermedades es la incubación, el contagio y los pródromos. Cuándo aparecen, cuándo desaparecen. Entonces, para resumirlo de manera más sencilla, el periodo de incubación va a ser de 10 a 21 días. ¿Y cuándo va a ser contagiosa esta enfermedad?
Ya, el niño va a tener unos pródromos antes de que aparezca el exantema. Esto se manifiesta en todas estas enfermedades exantemáticas. El niño puede tener fiebre, malestar, cefalea. Son como disculpe, como las características de síntomas constitucionales. Entonces, cuando el niño ya empieza a tener esta sintomatología, ya puede llegar a ser contagioso hasta en 2 días. Después de estos 2 días aparece el exantema. Y una vez que aparece el exantema, puede seguir siendo contagioso después de 5 días. Esto toma relevancia en el hecho de que si nuestro niño, nuestro familiar tiene varicela, tenemos que aislarlo, ¿ya? Porque si no va a seguir contagiando y si estamos con un adulto inmunocompetente, va a ser que le causa una infección mucho más grave. Y aquí tenemos el exantema. Nosotros vamos a fijarnos mucho en el exantema de cada una de estas enfermedades porque es lo que les distingue y clínicamente así nosotros vamos a ver en la rural, cuando estemos en consulta, basados en el exantema. Entonces aquí están las dos características principales. Primero, este exantema es pruriginoso, ¿ya? Es decir, que le va a picar mucho al niño y va a querer rascarse, rascarse, rascarse. Esto es lo que le diferencia de las otras enfermedades exantemáticas y también lo que les mencioné, que es polimorfo. Esto refiere a que coexisten estas lesiones en distintos estadios evolutivos, es decir, encontremos máculas, pápulas, las vesículas y las costras. Este se llama polimorfismo regional. Y una de las preguntas que salió en el MIR es que esta se acompaña de enopatías generalizadas, es decir, ganglios linfáticos que vamos a encontrar agrandados en diferentes partes del cuerpo. Esto tómenlo en cuenta y anótenlo porque puede ser una de las preguntas. Y también puede dejar cicatrices que son deprimidas y van a dejar como este rezago de cicatrices. Además del exantema podríamos encontrar lo que son lesiones a nivel de las mucosas, pero esto no es como un dato muy distintivo porque no suele presentarse en todos. Y lo solemos denominar a estas lesiones como cielo estrellado, ¿ya? Aquí les puse una imagen para que más o menos vean que es como un cielo que se va distribuyendo de diferente manera, con diferente tamaño, y así le podemos distinguir. Entonces acuérdense de esta imagen. Ya, vamos a utilizar al Jake para poderles explicar cómo va el exantema, ya, para que les quede full claro. Primero, como les dije, son diferentes lesiones, van a ser también costras, máculas, pápulas. Este va a comenzar a nivel del cuero cabelludo, ya. Aquí vamos a ver lesiones en el niño, van a ir bajando hasta el tronco, es un exantema centrípedo, es decir, que va por la línea media, y luego se va a esparcir por las extremidades del niño, todo esto, pero como un cielo estrellado, ¿ya? Es decir, que tiene como que su espacio. Pero va a respetar lo que son palmas y plantas. Aquí no vamos a encontrar nada de exantema. ¿Listo? Nada de exantema. Y recordemos que tiene adenopatías. Entonces, así es como se va a distribuir este exantema. Ya. Va a aparecer primero una mácula. Pongámosla así. Luego aparece una pápula. Luego va a aparecer una pústula, que es más umbilicada. Entre estas dos lesiones y esta, suele tomar unas 48 horas. Y luego suelen hacerse costras, ya cuando se empieza a descamar. Y aquí ya suele tomar 1 a 3 semanas. ¿Ok? Entonces, recuerden, lo importante es que es pruriginoso y polimorfo. El diagnóstico es totalmente clínico. Entonces, por esto es importante saber cómo es el exantema. Hay otras herramientas diagnósticas que podemos utilizar, como serología o PCR, pero esto ya sería para personas inmunocompetentes. Y también se utiliza la tinción de Zank, que se da cuando cultivamos esta célula, este tejido. Vamos a poder ubicar estas células gigantes multinucleadas. Solo es para que lo sepan por si en algún punto les preguntan qué es el test de Zank, pero ya no suele utilizarse. Algo así importante es que puede tener complicaciones. Bueno, como les digo, los niños, esto es muy pruriginoso. Entonces tienden a rascárselos. Y como se rascan con las manos sucias, se sobreinfectan estas lesiones a nivel de la piel. Sobre todo con estafilococos y estreptococos. Puede afectar también a nivel de cerebro con meningoencefalitis, pulmones con neumonía y el hígado puede causar una hepatitis. Aquí lo importante es que cuando nosotros vamos a tratar a nuestros niños, tenemos que recordar que no es
de primera línea la aspirina porque nos puede causar el síndrome de Reye. Entonces muchas veces los niños se complican con esta insuficiencia hepática porque se trata con aspirina, ¿ya? Entonces recuerden no dar la aspirina, ¿ya? Ya les voy a explicar qué pueden utilizar, pero tomen en cuenta esto, full. Y estas complicaciones les menciono porque en los pacientes que tienen factores de riesgo se presenta de esta manera. Miren, aquí dice, se presenta con fiebre alta y luego ya podemos encontrar encefalitis, hepatitis, neumonía. Entonces sería como ya una indicación para nosotros hospitalizar. Ya, para profilaxis, bueno, depende de qué país están viendo, pero aquí a nivel del Ecuador se utiliza una vacuna con virus atenuado que se administra de manera subcutánea de 0.5 ml a los 15 meses de edad. Y esto atenúa más o menos en un 70 a 85% los casos de varicela. Pero en caso de que presente ya va a ser una infección leve. Es decir, esto sirve sobre todo para que ya no nos dé una infección de varicela grave. Y el tratamiento sintomático. Esta es una de las pocas enfermedades antemáticas donde podemos utilizar un tratamiento que va más allá de lo sintomático, es decir, el aciclovir. Este es un antiviral que no vamos a dar en todos los pacientes, únicamente en aquellos que tienen una varicela con riesgo moderado o grave. Y también se puede utilizar una gamma globulina para la varicela, pero en niños que ya sufrieron la exposición después de 10 días, igual tienen factores de riesgo. Por ejemplo, es inmunodeprimido, la mamá es sensible, es un recién nacido que la mamá tuvo varicela, es un prematuro. Aquí podríamos dar esta gamma globulina, pero es como profiláctico también. Entonces, aquí está el tratamiento. Esto es lo que más va a importar ahorita. Como les dije, es sintomático, pero... Disculpe. Se pasó. Es sintomático, pero nosotros lo que vamos a dar en un niño que tenga un bajo riesgo de complicación va a ser paracetamol. Va a ser el de primera línea. Como es un niño, dosis pediátrica de 10 a 15 miligramos kilogramo, ¿ya? También podemos utilizar antihistamínicos orales. ¿Esto por qué les digo? Porque el niño se rasca, le va a causar picazón. Entonces es para evitar esto. Nosotros damos, por ejemplo, desclorfeniramida, podemos dar loratadina, difenidramida. Eso ya depende, ¿no? Que podríamos tener a mano. En niños que ya tienen un riesgo más alto, ahí sí se recomienda el aciclovir. La dosis pediátrica es de 20 miligramos kilogramo cada 6 horas. Y en los adultos ya de 800 miligramos cada 6 horas igual se podría dar. Y en un alto riesgo, por ejemplo, esto que le digo a unos niños que son prematuros o vienen con alguna malformación, aquí se podría utilizar un aciclovir endovenoso. Pero esto ya es un tratamiento hospitalario, entonces no nos compete ahorita. Y la profilaxis que les mencioné es con una gamma globulina, pero si son pacientes susceptibles. Ya, entonces... Lo importante de aquí, recuerden que es pruriginoso, polimorfo y que el tratamiento es sintomático y en caso de ser necesario con aciclovir. Entonces eso es para la varicela. Ahora el sarampión. El sarampión es una enfermedad que es causada por un virus que ya no es de DNA sino de RNA, que es el paramyxovirus. Este se da en niños de 12 a 15 meses de edad. Entonces tomen en cuenta que generalmente estos son rangos de edades previos a la vacunación. Generalmente el sarampión nosotros vamos a aplicar una vacuna. Bueno, a nivel del Ecuador que estamos nosotros se aplica a los 12 y 18 meses. Entonces más o menos antes de que se aplique la vacuna es cuando suele presentarse esta enfermedad exantemática. Ya, según la OMS, esta es la primera causa de muerte infantil prevenible con vacunas. Y igualmente se va a dispersar o va a causar contagios por vías respiratorias o por contacto directo. Entonces, pasemos a lo que nos importa, que es la clínica en sí. Aquí les hicimos nuevamente otro cuadro para que ustedes no se pierdan. Su incubación es de 8 a 12 días y el contagio se da desde que aparecen los pródromos hasta 4 días después de que ya aparece el exantema. Entonces, igual este niño habría que aislarlo, ¿ya? Los pródromos que tienen es lo que le caracteriza mucho al sarampión. Estos van a durar de 3 a 5 días y aparecen con fiebre alta, ¿ya? Más de 38 grados, 38,5, 39 grados, hasta 40.
También puede tener rinitis, tos, conjuntivitis con fotofobia y aparecen estas manchas que son muy patognomónicas del sarampión, que son las manchas de Koplik. Estas suelen aparecer unos 2 días después de que ya se dan los pródromos. Estas lesiones suelen ser unas manchas blanquecinas, como los pueden ver aquí, que tienen un halo eritematoso en la mucosa subyugal, generalmente a nivel de los molares inferiores, casi en el 50-70%. Entonces, si nosotros vemos esto en los niños y ya vemos un exantema que les voy a explicar, esto es de cajón sarampión, porque es el signo patognomónico. Ya, entonces, aquí está el exantema que les voy a explicar. Este exantema aparece justo cuando el niño tiene este pico de fiebre. Cuando nosotros le tomamos la temperatura, tiene 40 grados, 39 grados, justo ahí es cuando aparece el exantema. Y si ven que es muy diferente al que presentamos de la varicela, esta ya es una mácula papular, no van a aparecer vesículas y es, bueno, no es del todo confluente, pero sí logramos ver como confluente se refiere a que como que se fusionan estas lesiones, pero tiene un rojo intenso. Miren, este niñito tiene un rojo muy intenso. Y luego a los 4 días ya empieza a descamarse. Esto es como una descamación furfurácea que se llama. Una vez que ya desaparece el exantema, lo que puede permanecer en el niño no es para asustarse, es que puede tener todavía todos 10 días, ¿ya? Pero ya, lo que importa es el exantema que les estamos mostrando, que es muy diferente. Ahora, ¿cómo va a aparecer? Igual vamos a utilizar la Jake para explicarle, ¿ya? Esta aparece a nivel de la parte lateral del cuello y a nivel de la zona retroauricular. Aquí es donde empiezan a aparecer estas como empieza a confluir. Todo esto. ¿Ok? Y va bajando igual de manera centrípeda. Y este sí va a afectar a palmas y plantas de los pies ya. Pero solo en un 50%. Pero sí las va a afectar, tomen en cuenta. En ocasiones podría ser hemorrágico o pruriginoso, pero es muy ocasional. Otros hallazgos que podrían ver es esplenomegalia, linfopenia o adenopatías, pero lo importante es saber lo de las manchas de Koplik y cómo se distribuye este exantema. Ya, el diagnóstico igual meramente clínico, solo en caso de que necesitemos reportar, por ejemplo estamos en la rural y hay que reportar, en ese caso sí se recomendaría hacer una confirmación serológica con inmunoglobulina. Aquí hay 2 preguntas que tomaron en el MIR. Se utiliza la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Esta es la que es de memoria, ¿ya? Y esta es la que se presenta al momento que está la infección. Entonces, esta IgM podría durar hasta un mes, ¿ya? Podríamos detectarla hasta un mes desde que ya tuvo el exantema. Y en otros casos también se puede utilizar la PCR con secreciones nasofaringeas de sangre o de orina, ¿ya? Pero es meramente clínico. Otras complicaciones que pueden tener, que también fueron preguntadas, es que se puede sobreinfectar con igual estafilococos, pero este caso es una neumonía que tiene una especificación, ya que si vemos en el microscopio va a tener unas células gigantes de Hedge. Esta igual fue una pregunta del MIR. Y puede tener, de todas las enfermedades, este es el que más causa alteraciones a nivel del sistema nervioso. Causa una panencefalitis y una encefalitis aguda diseminada. Es la que más afecta. Entonces nosotros podemos esperar aquí que el niño tenga alteraciones de estado de conciencia, puede tener convulsiones. Entonces esto es un poco más común aquí en el sarampión. Como les dije, este sí tiene una profilaxis, se da una combinada de sarampión, rubiola, parotitis y es subcutánea desde los 12 meses y la siguiente a los 18 meses. El tratamiento es igual sintomático, lo que aquí sí explican en algunas guías, aparte del reposo, nutrición, el paracetamol para la fiebre, es que se puede dar vitamina A. Esta se aplicaría dependiendo del año de edad. Si el niño es mayor de un año, de 100.000 unidades cada 6 meses, o si es menor de 6 meses, de 50.000 unidades. Esto tiene controversia ya que no se ha explicado del todo cuál es la función de la vitamina A, pero se cree que de cierta manera mejora el sistema inmunológico. Pero podrías ayudarse como un coadyuvante. Ya. Ya, y por último les voy a explicar la rubiola. Esta ya no es tan común.
Sin embargo, hay lugares todavía en Europa que pueden aparecer estos brotes de rubiola y es causado por el togavirus, que es de RNA. Se puede presentar en escolares y adolescentes. Algo así importante a saber es que la rubiola puede aparecer de manera congénita también. Es decir, si la mamá tuvo rubiola en el embarazo, sí puede pasarle a su bebé y causar malformaciones congénitas. Entonces, si hay rubiola en el embarazo, sí es súper peligroso porque ya les voy a explicar todas las complicaciones que puede llevar. Ahora, como no es tan frecuente, les voy a explicar de manera más rápida. Su contagio se da una semana antes del exantema y una semana después. Y lo que le diferencia es que este no tiene fiebre alta como el sarampión, sino es una febrícula. Igual puede tener conjuntivitis. Y lo que puede aparecer son estas manchas. Si ven que son muy diferentes a las manchas de Koplik, se llaman manchas de Forchmeyer. Y son como estas puntitas a nivel del paladar, pero no es algo patognomónico. Entonces solo sería como un hallazgo que puede ser incidental. Lo que sí lo puede diferenciar es que miren en esta foto aparecen adenopatías retroauriculares, también cervicales posteriores o posteroccipitales, pero al nosotros tocarlas van a ser dolorosas. Eso es lo que le diferencia. Y fue una pregunta del Mir también. Este exantema sí es más confluente, si pueden ver es como que se une más estas máculas y pápulas y van a ser sobre todo a nivel de la cara y luego bajan al cuerpo. Entonces, esta es la triada que tenemos. Una febrícula, el exantema y la adenopatía, sobre todo retroauricular. Ya, y por último les voy a explicar aquí al Jake también para que ustedes sepan. Este sí es un poco, o sea, tendríamos unas lesiones que son más juntas. O sea, se juntan, se hacen lesiones más grandes. A nivel de la cara, con mínima descamación y luego van a todo el cuerpo, ¿ya? Todo el cuerpo. Este igual va a respetar palmas y plantas. Respeta. Y también puede darse a nivel caudal. Ya. Como les digo, lo importante es sobre todo diagnosticar a nivel del embarazo porque eso es lo que llega a causar la rubiola congénita. Causa retinopatía, anomalías oftálmicas como cataratas, causa sordera, causa anomalías cardíacas y puede llevar a meningoencefalitis. Aquí es donde más tino tenemos que tener con la rubiola. En los adultos lo que podría causar como complicación y es muy frecuente es una artritis, ya, pero esta artritis suele durar hasta un mes máximo y sobre todo son a nivel de pequeñas articulaciones como las metacarpofalángicas. Y el diagnóstico es meramente clínico, únicamente podríamos complementar con serología y el tratamiento es sintomático como lo mencioné con la varicela, entonces no voy a ahondar en eso. Y a continuación yo les voy a explicar sobre la fiebre escarlatina. Esta es producida por una bacteria denominada Streptococcus beta hemolítico de grupo A. Lo que hace esta bacteria es que produce 3 toxinas pirógenas diferentes que pueden ocasionar este cuadro. Se presenta en niños entre 5 a 15 años, su máxima incidencia es entre los 4 a 8 años, y esto se da porque a esta edad empiezan a disminuir con el tiempo la inmunidad, ya que, como sabemos, las vacunas se les pone cuando están más pequeños. El periodo de incubación es de 2 a 4 días, y el periodo de contagio con antibiótico es de un día y sin antibiótico es de 21 días. Generalmente se presenta en invierno y en países con clima templado. Y el mecanismo de transmisión es mediante secreciones de nariz, gotas respiratorias, gotas de saliva y también mediante la piel de los enfermos y vómitos contaminados con estas toxinas de la bacteria. Tiene un pródromo que dura 3 días, en el que el niño va a presentar una fiebre alta de 38 a 40 grados centígrados, va a tener cefalea, escalofríos y linfadenopatía cervical dolorosa. Al momento de realizar el examen físico, en la exploración de su orofaringe, los primeros días vamos a poder encontrar una lengua que está cubierta por una capa blanquecina, que se denomina lengua saburral, y conforme van pasando los días,
esta capa se descama y se forma lo que se conoce como lengua de fresa, que es la lengua que vamos a poder observar del niño, que se presenta con las papilas que están dilatadas, similares a una fresa. En cuanto al exantema, una característica particular de este es que se palpa mejor de lo que se ve, es decir, que nosotros al pasar nuestra mano por el exantema vamos a poder sentir claramente la piel de gallina o piel de lija, que al confluir forman estas líneas de fascia que generalmente se van a ubicar en los pliegues del cuerpo. El triángulo de Filatov, como podemos observar en la imagen de la carita del niño de abajo, es ese triángulo que se forma pálido con el exantema que confluye alrededor. Otra característica importante de este exantema es que al presionarlo se va a formar de manera blanquecina, va a tener descamación y este sí afecta a las palmas de las plantas. Este signo patognomónico que les mencionaba es la fase de Filatov, y generalmente algo patognomónico es algo que se presenta solo y únicamente en esta enfermedad. El diagnóstico es clínico y tal y cuando tengamos el tratamiento, el diagnóstico, lo que vamos a hacer es iniciar el tratamiento. Y en caso de que tengamos dudas, se va a recurrir a la detección rápida de antígenos o un protisano. El tratamiento es con penicilina G-bentatínica y esta va a depender del peso. Si el niño pesa menos de 27 kilogramos, se da 6 millones de unidades, y si el peso es mayor a 27 kilogramos, es 1.200.000 unidades internacionales. Se puede utilizar también penicilina oral, o en caso de alergia a la penicilina se puede utilizar metronidazol. Y como complicaciones, es importante el tratamiento con penicilina, ya que en caso de no ser tratado, se va a producir fiebre reumática y también glomerulonefritis postestreptocócica, que sí es una complicación grave que puede llevar hasta la insuficiencia renal. Aquí tenemos igual nuestro muñequito en el que vamos a dibujar cómo se presenta el exantema. Entonces este exantema se presenta, como ya les mencioné, en la carita, generalmente en los cachetes, y se forma este triángulo nasolabial en el que no se va a presentar el exantema. El exantema igual se presenta en el cuerpo con forma de lija. A nivel de los pliegues se va a presentar estas líneas de fascia, y eso sería lo que podemos recalcar. Sí se va a presentar en palmas y en plantas, entonces aquí vamos a poder ver las lesiones también tanto en las manos como en las plantas de los pies. A continuación, les vamos a hablar sobre el eritema infeccioso, el cual es provocado por el parvovirus B19, un virus de ADN. Este es conocido también como la quinta enfermedad. Les hablo un poco más de por qué se enumeran estas enfermedades, y es según la numeración se da según cómo se fueron descubriendo. Se presenta en la edad de 4 a 15 años y la mayoría de pacientes son asintomáticos. La mayor incidencia es a finales del invierno y se presenta por brotes. Esto quiere decir que en los niños de edad escolar, si se contagia uno, se van a empezar a contagiar todos los niños. Los factores de riesgo son las mujeres embarazadas, los pacientes inmunodeprimidos y también maestros de escuela y las personas que se encuentren a cargo del cuidado infantil. El periodo de incubación es de 4 a 14 días y el periodo de contagio es hasta que inicie el exantema. La transmisión se produce igual de persona a persona mediante gotitas respiratorias. Es por esto que la transmisión es muy rápida y fácil y es muy contagiosa. El pródromo ocurre dentro de 7 días. Los niños van a presentar febrícula, náuseas, dolores musculares y síntomas de vías respiratorias superiores.
El exantema suele durar de 1 a 6 semanas, pero este se presenta en 3 fases. La fase número 1 es como una mejilla bofeteada, es decir, como que al niño le hubieran dado unas cachetadas en sus mejillas y se va a presentar esta característica del exantema, y este va a respetar la zona peribucal, es decir, que alrededor de la boquita no vamos a encontrar el exantema. La fase 2 dura de 1 a 4 días y es cuando el exantema ya se distribuye por tronco y extremidades y tiene una característica similar a un encaje. Y la fase número 3 suele durar entre 1 a 3 semanas, en el que aparece y desaparece, y generalmente se exacerba con el calor, con el estrés y con el ejercicio. Es por eso importante mencionar a los pacientes que durante estas 6 semanas deben disminuir el ejercicio e evitar estímulos como fuentes de calor, luz y estrés. Aquí se presenta, podemos ver este niño con mejilla bofeteada, con su exantema a nivel de las mejillas, palidez a nivel perical, cefalocaudal. Esto quiere decir que, como ya les mencioné, empieza en la cabeza y se va distribuyendo hacia abajo, hacia arriba. Es pruriginoso, es decir, que causa prurito, los niños suelen estar rascando. Su diseño como encaje, no se descama, y este sí respeta las palmas de las plantas. El diagnóstico es meramente clínico, pero se puede también detectar inmunoglobulinas tanto como M como la G. El tratamiento es el manejo sintomático, pero se puede también aplicar inmunoglobulina intravenoso, esto sobre todo en pacientes que son inmunodeprimidos y tienen aplasia eritrocitaria. No se necesita aislar al paciente después de la aparición del exantema, sin embargo, como es muy contagioso, en su primera fase sí es necesario el aislamiento. No existe vacuna contra esta enfermedad y las complicaciones son crisis aplástica transitoria y artritis, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Vamos igual a dibujarles el exantema. Entonces, como ya les mencioné, se presenta en 3 fases. La primera es como mejilla bofeteada, que se presenta en los cachetitos este exantema y se respeta la zona alrededor de la boquita. La segunda fase es que ya se abarca el tronco y las extremidades y suele tener una apariencia de encaje. No se va a presentar en palmas ni en plantas de los pies, y el exantema suele aparecer y desaparecer, y generalmente aparece cuando existe estas fuentes luminosas o exposición al calor, al estrés o al ejercicio físico intenso. El exantema súbito, también conocido como roceola, este se presenta en menores de 3 años. Su incidencia es a finales del invierno. Igual se presenta por brotes a nivel escolar. Los factores de riesgo son pacientes inmunodeprimidos, y estos niños suelen contagiarse por la exposición de saliva de sus familiares, puede ser en el propio hogar o en la escuela o en la guardería. El periodo de incubación es de 5 a 15 días y la transmisión, como ya les mencioné, de persona a persona mediante gotitas respiratorias. Tiene un pródromo de 3 días, su inicio es brusco y empieza con una fiebre que es súper alta, supera los 39 grados centígrados, y generalmente esta fiebre dura solo 3 días, y al tercer día se resuelve y aparece de manera súbita y fugaz el exantema, que se presenta en cuello, tronco, nalgas y extremidades. Algo patognomónico, es decir, propio de esta enfermedad, es que en el examen físico, al observar la faringe, vamos a ver estas manchas de Nagayama, que son úlceras que aparecen en la unión palatoglosa. Los niños también presentan adenopatía suboccipital
inyección faríngea o inyección timpánica, edema palpebral y pueden, dentro de la sintomatología, también presentar diarrea. Dentro de las características de este exantema es que las pápulas miden de 2 a 3 milímetros, estas palidecen ante la presión, no producen picazón, es decir, prurito, el color es rosado claro, no se descama y respeta las palmas y las plantas. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, este es clínico y si realizamos un hemograma podemos encontrar leucocitosis, sobre todo en la fase febril. El tratamiento es con manejo sintomático y no existe una vacuna para prevenir esta enfermedad. Debido a que la fiebre que se presenta en estos pacientes es sumamente alta, lo que puede producirse son convulsiones febriles en los niños y la encefalitis, pero esta es muy rara y se presenta en pocos casos. Aquí igual les vamos a graficar cómo se presenta el exantema. Vamos primero a tener que es un niño que tiene una fiebre muy alta durante 3 días y al tercer día su fiebre disminuye y se va a presentar súbitamente el exantema. Es por esta razón que se atribuye este nombre a la enfermedad, exantema súbito. Se va a presentar en todo el cuerpo y va a respetar las palmas y las plantas. Ya les hemos dejado aquí un pequeño cuadro para resumirles las enfermedades más importantes, sobre todo las que son sarampión, rubiola, escarlatina, la varicela, que es importante sobre todo por estas características que tiene su exantema, que es mácula, pápula, vesícula y costra, que también se puede producir como síndrome gripal y sobre todo en los niños, como ya se les mencionó, porque se rascan, se produce una sobreinfección que puede ser por estafilococos o streptococos. Es importante también mencionarles de la escarlatina, que son las complicaciones en caso de que no se les dé tratamiento, que se puede producir en los pacientes una glomerulonefritis post-streptocócica y fiebre reumática, que son enfermedades con las que los pacientes van a tener que vivir de por vida y son sumamente evitables. En el caso de que se presente esta enfermedad, solo debemos darles penicilina a los pacientes. El sarampión, que igual puede producir como complicaciones neumonía o encefalitis, que esta sí afecta el sistema nervioso central y por eso debemos estar pendientes en estos pacientes de que presenten síntomas como cefalea, desmayos, puede ser también convulsiones. Y el exantema súbito, que es importante porque debido a la fiebre alta que se presenta, igual estos niños pueden tener convulsiones febriles. Bueno, entonces, en cuanto al tiempo de la reunión, es súper cortito y es algo súper detallado que les quisimos explicar de una manera gráfica. Queremos agradecerles por haber estado presentes en esta capacitación, en esta masterclass sobre enfermedades exantemáticas, que son cosas sumamente útiles y que es importante diferenciar las enfermedades, como ya les explicamos. Les agradecemos por su presencia y esperamos que tengan una linda noche. Les compartimos el manual mediante Telegram y gracias por haber asistido a la charla. Gracias, chicos. Entonces ya les pasamos el manual a Telegram y estarán pendientes igual en la página para pasarles toda la información y la grabación de la clase, ¿ya? Igual que tengan buenas noches, gracias.